buenas tardes, queridos amigos. Esto es Son Nuestros Hijos, su espacio, el espacio de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, para Multicanal Radio. Hoy tenemos un programa con un contenido muy, muy importante y muy especial, que es adoctrinamiento lingüístico. Para tratar este tema, aparte de nuestros colaboradores habituales, tenemos un invitado de excepción que os voy a presentar un poquito más adelante. Voy a mantener el misterio, ¿no? Es una sorpresa. ¿Qué quiere decir adoctrinamiento lingüístico? Vamos a decir que tiene dos vertientes. Por lo menos esta es mi humilde opinión. Por un lado, tiene una vertiente cuando estamos hablando de neolengua, cuando hablamos de lenguaje inclusivo. Y términos, por ejemplo, por poner un ejemplo, como género, la palabra género. En este caso, lo que se está produciendo es una instrumentalización del lenguaje para lo que se llamaría un transbordo ideológico desapercibido, para introducir en gran masa de población, bueno, no todos, siempre hay personas que no van a caer en esto, gran masa de población una determinada ideología. Eso se llama transbordo ideológico desapercibido. Usando el lenguaje, vaciando de contenido palabras, tergiversando, cambiando el significado y cambiando las reglas gramaticales. Por ejemplo, para transmitir y para introducir en nuestro inconsciente, que es un proceso más bien lento, ¿no? Lleva tiempo. Se utiliza todo tipo de medios, todo tipo, por ejemplo, los medios de comunicación de masa, pero en la escuela, en la educación, también aparecen textos, en los textos de los libros que tienen vuestros hijos, aparecen esta alteración del lenguaje para introducir una ideología y transmitir un vehículo, porque el lenguaje, como sabéis, es un vehículo del pensamiento. Entonces, es una manera de modificar, de cambiar las opiniones, los criterios, el pensamiento y también influir en el espíritu, no solo de la población en general, sino muy en especial de los menores, porque los menores son más sensibles porque están en una fase de desarrollo. Entonces, son como esponjas, todo lo que reciben lo van a hacer suyo. Entonces, este es el uso perverso que se hace del lenguaje, en primer lugar, y que es adoctrinamiento, por supuesto, porque es un vehículo, se utiliza de forma coercitiva, también utilizando las emociones, también utilizando la parte, bueno, pues el miedo o la culpa, o criminalizando, o haciendo pensar que si no usas ese tipo de palabras alteradas, no estás respetando a otras personas, y nos hacen creer, por ejemplo, cuando hablamos de género, ¿qué hay géneros? No hay géneros. El género es un término que se refiere a la lingüística, a la gramática. No tiene nada que ver con los seres humanos. Seres humanos somos dos sexos. Ahora ya estamos empleando muchísimo, masivamente, la palabra género. No nos damos cuenta. Ya ha entrado ese concepto, ¿no? De que hay muchos géneros y lo tenemos que abrazar porque nos viene dado en el uso manipulativo del lenguaje. Y en segundo lugar, cuando hablamos de que se impone, por ejemplo, en un territorio como puede ser una región como es Cataluña o Galicia, se impone lo que llaman la inmersión lingüística. Es una forma también manipulativa, coercitiva, de imponer una ideología. El nacionalismo, el independentismo, cuando se pisotea y se le priva a los niños y a los padres el derecho que tienen de tener de ser enseñados y educados en la lengua materna, que en el 60% muchas veces de la población, la mayoría de la población es el español, el castellano. Entonces, se impone eso es también adoctrinamiento, pero de otra manera y para otros fines, pero siempre ideológicos y sobre todo que atenta con los derechos civiles de los padres y de los niños a ser educados en la lengua materna. Estas serían las dos vertientes. Pero antes de entrar en la tertulia, vamos a dar paso a nuestra compañera Leticia Barcia, que está en Galicia, para que nos cuente noticias de adoctrinamiento lingüístico. Muy buenas tardes, Leticia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y queridos oyentes. Como gallega, pues sí, conozco muy bien la imposición lingüística. El adoctrinamiento nacionalista en los centros de enseñanza es tan palpable que parece mentira que tenga que ser un asunto a explicar de forma tan constante. Y se puede palpar en los propios libros de lengua gallega,
o mismo en cualquier concurso que haya en cualquier centro, que como requisito habitual es el gallego, así como en las demás lenguas cooficiales en las diferentes comunidades autónomas. Para empezar, no se respeta la lengua materna de los niños. En los proyectos lingüísticos de los centros se nombra en el contexto sociolingüístico, pero no se respeta. Es una situación totalmente discriminatoria y por lo tanto injusta. Voy a citar un par de casos, si me lo permitís, que desde la asociación Hablamos Español lleva tiempo también denunciando y que desde ECA pues, nos hacemos eco normalmente de estas denuncias. La primera es 21 días con galego e máis. O lo que viene siendo 21 días con el gallego y punto, porque los alumnos no pueden hablar gallego durante 21 días, pero no solo en el centro, sino también en su casa, con sus padres, con sus amigos. Después tendrán que hacer una serie de trabajos y les harán una serie de preguntas para saber que esto pues lo han cumplido, ¿no? Se trata de crear un compromiso de comunicarse exclusivamente en gallego durante las 24 horas del día, a lo largo de 21 días. Así lo recoge o Portal La Lingua Galega, que es la página web del gobierno gallego, y se informa a los alumnos en los centros de enseñanza y con cartas dirigidas a los padres. ¿El objetivo cuál es? Es que los jóvenes que tienen como lengua materna el español adquieran un hábito de utilizar el gallego en cualquier situación de su vida cotidiana, consiguiendo así lo que se denomina como neofalantes, que es un término que suelen utilizar mucho los nacionalistas. Personas que renuncian a la lengua de su familia, es decir, a su lengua materna, por el gallego. Usan términos tan estúpidos, si me lo permitís, como ecologismo, para hacer referencia a que el gallego es tan natural como la tierra gallega. Así mezclan dos conceptos para atraer a los más jóvenes: ecología y lengua. Os leo algunas de las preguntas que tienen que responder, para que os hagáis una idea. ¿Cómo fue a xornada? Es decir, ¿cómo fue la jornada? Si hablasteis gallego, ¿cuándo, cuánto, con quién? Si hablasteis todo el día en gallego, si intentaste hablar, si tu habla fue la más correcta, en qué momento y con qué interlocutores. Si no hablaste todo el día gallego, analiza en qué momento dejaste de hacerlo y por qué crees que pasó. Y si después volviste a hablarlo el resto del día, si te esforzaste. Bueno, es una serie de preguntas que, bueno, como podéis ver, creo que queda bastante claro la dictadura lingüística, ¿no? La Consejería de Educación del Gobierno gallego pone todo su ejército lingüístico en marcha para la campaña. Animo como siempre a nuestros oyentes a buscar esta información por su cuenta en las redes sociales, en los perfiles de 21 días con galego e máis, y vean el alcance de la imposición y el adoctrinamiento nacionalista en los niños. Es una campaña que se inicia, si no me equivoco, y por los registros que aparecen en la página web de los 21 días, desde 2013, con la primera oleada de la mayoría del PP en la Junta de Galicia. La otra campaña que quería resaltar es de nacimiento un poquito más joven y que se inicia en un instituto en La Coruña y se va trasladando por toda la comunidad también. Y que también fue denunciada por Hablamos Español y que desde ECA nos hicimos eco. Aquí también se habla gallego, aquí también se fala galego. Y que salpica de lleno a los comercios locales, que quieren conseguir que los alumnos se sientan realizados con una tarea lingüística y actúen como técnicos de normalización lingüística en los establecimientos de las ciudades. En definitiva, usar a nuestros hijos para llenarse los bolsillos, ganar votantes, asegurar votantes futuros y mantener el chiringuito. El ejército de orcos que se creen lingüistas. He oído muchas veces, para rematar, os digo que he oído muchas veces que Galicia empieza a ser como Cataluña, y yo creo que se equivocan. Galicia está en una situación de mayor peligro porque ya hace tiempo que está en una situación igual que la de Cataluña, pero pasa desapercibida porque no gobierna un partido separatista, pero sí nacionalista. Y ahora, no sé si creo que está conectado José Luis, que creo que quería comentar, hablando de las últimas noticias, que es nuestro compañero de equipo jurídico, que quería contarnos en qué situación está la denuncia contra la comparsa de Torrevieja. Buenas tardes, Leticia, y buenas tardes el resto de compañeros y oyentes. Bien, como
Como os habrá llegado por todas partes, ha habido un lamentable y bochornoso espectáculo en el que se ha utilizado a niños con la excusa de los carnavales de Torrevieja para hacer una comparsa absolutamente vergonzosa y vergonzante, en la que prácticamente pues han salido casi desnudos y con la poca ropa que llevaban, evidentemente incitando a todo tipo de perversiones sexuales. Todo esto ignoramos con conocimiento o sin conocimiento y autorización de sus padres. Eso será algo que habrá que ver. Esto se ha producido en el marco de los carnavales de Torrevieja, patrocinados por el Ayuntamiento de Torrevieja y financiados por él mismo. Y lo más lamentable de todo esto, además, ya lo que más puede llamar la atención, aparte por supuesto del daño irreparable hecho a estos niños, es que encima esta comparsa ha salido premiada y se le ha dado un premio de 600 euros. Entonces, bueno, ante todas este cúmulo de despropósitos y de daño a los menores, nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, hemos enviado un requerimiento exigiendo una serie de cosas, entre ellas, por supuesto, que esta gente que integra esta comparsa, que es casi un grupo de delincuentes, pues que estén fuera de cualquier actividad financiada por el ayuntamiento. Hemos pedido también que el alcalde de Torrevieja se disculpe públicamente y que se le retire el premio. Por supuesto, esto de mantener todas estas fiestas y todas estas locuras con dinero público se tiene que acabar. Le hemos dado un plazo al alcalde para que ponga en marcha estos requerimientos y haga públicamente este retractamiento, y si no cumple, pues nos veremos obligados a reclamárselo en los juzgados con la correspondiente querella criminal, que se sumará a otras que ya están puestas, pero bueno, esta va en esta línea y queremos darle una oportunidad para que se den cuenta de que esto es inadmisible, se mire como se mire. Igualmente, estamos informando a sus superiores en el Partido Popular de Valencia para que tomen las medidas correspondientes, ya que ellos verán si están de acuerdo con este tipo de situaciones. Muy bien, terrible lo que ha pasado en Torrevieja, terrible. Vamos ahora directamente a presentar a nuestro invitado, Francisco Oya. Muy buenas. Hola, Francisco. Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros. Profesor de Historia, última plaza en el Instituto Juan Boscà de Barcelona. Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Diplomado en Teología por la Universidad de Teología de Cataluña. Diplomado en Filología, Universidad de Barcelona. Presidente de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, fundada en 1994. Asociación pionera en la lucha por el derecho a la enseñanza en la lengua materna y la oposición al adoctrinamiento en la escuela. Ha realizado informes sobre manuales de historia utilizados en las escuelas públicas catalanas. Articulista en el ABC, El Mundo, El Catalán, etc. Represaliado por la Generalidad por oponerse al modelo educativo actual de imposición del catalán, mal llamado inmersión lingüística, y adoctrinamiento político por medio de la tergiversación de la historia. Se le impuso una sanción de 10 meses de empleo y sueldo, que la justicia ha anulado, condenando a costas a la Generalidad. Además, es portavoz de la plataforma Las Termópilas, creada para dar voz a funcionarios represaliados. Impresionante currículum y sobre todo el activismo, ¿no? Francisco, que eres un activista de los derechos contra el adoctrinamiento, ¿no? De los derechos de los niños, de la juventud, de la infancia, a ser educados en libertad.
¿Qué puedes decirnos de esto? ¿Qué sensación te queda de todas estas experiencias que has tenido, que has sufrido, ¿no? Que has sufrido, tanto por el afán de represaliar y de reprender a todos los que se oponen al adoctrinamiento? Bueno, pues tengo que decirte que yo me he convertido en activista a mi pesar, porque la verdad es que cuando yo salí de la universidad y empecé a dar clases en un instituto, pues no me pasaban estas cosas por la cabeza. Hasta que, claro, ya entiendes cómo funciona la cosa, ves que la Generalidad utiliza procedimientos inaceptables y poco a poco te vas convirtiendo en un disidente, ¿no? Entonces, claro, la sensación, después de todos los años que me he pasado en la enseñanza, pues es un poco agridulce, ¿no? Porque, por un lado, hemos hecho cosas, hemos conseguido que trascienda el problema, ¿sí? Sobre todo después del procés del año 2017, porque hasta entonces la verdad es que la prensa a nivel nacional pues no nos prestaba demasiada atención y no se ocupaba de estas cuestiones a fondo, ¿no? A partir de ahí, pues ya parece que la sociedad y los medios de comunicación despertaron un poco y se empezó a informar de lo que pasaba, que no era precisamente agradable, ¿no? Entonces, por este lado, pues bueno, estamos moderadamente satisfechos, los compañeros de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, pero desgraciadamente el problema es que el Estado central nunca ha querido intervenir en estas cuestiones cuando es su obligación hacerlo. Puede y debe hacerlo. Pero simplemente ha hecho dejación de funciones, ¿sí? Y entonces ha dejado las manos libres desde siempre, ¿eh? No estoy hablando de ahora, estoy hablando pues prácticamente desde los años 90. Ha hecho una dejación absoluta de funciones y ha permitido que la Generalidad adoctrine a los niños y reprima a los funcionarios que han intentado salvaguardar los derechos de los niños y también sus propios derechos como funcionarios docentes. La libertad de cátedra, hay que recordar que es un derecho constitucional, no es un capricho de unos cuantos funcionarios acomodados, ¿no? Entonces, claro, el problema, mientras la clase política española en general, sea de derecha, sea de izquierda, sea de cualquier partido, no tome conciencia y no decida actuar, pues el problema no tiene solución, porque ningún profesor, ningún grupo de la sociedad civil puede enfrentarse por sí solo a la Generalidad de Cataluña y vencer en esta guerra, ¿no? Podrán ganar algunas batallas. Nosotros, pues, modestamente hemos ganado, pues, algunas batallas. Pero para ganar la guerra hace falta, pues, un ejército, no una guerrilla como somos nosotros. Y para eso, pues, tiene que intervenir el Estado. Yo confío en que en algún momento lo hará, no desde luego en estos momentos con los actuales gobernantes, pero confío en que algún día lo hará. Y si hay voluntad política, también tengo que decirte que considero que el problema tiene fácil solución. Solamente hace falta voluntad política. Tenemos con nosotros también, y quiero presentaros a Arlindo Farto, que es presidente de nuestra asociación. José Luis Castellanos ha quedado con nosotros, también va a participar en el coloquio. Tenemos también la suerte de contar con la presencia de Alicia Rubio. Muy buenas a todos. Me parece que Leticia, tú también te quedas, ¿verdad, Leticia? Me quedo. Vale, bueno, pues vamos a iniciar ya directamente la tertulia y para que podáis preguntar y intervenir y decir lo que os parezca a todos. Buenas tardes, don Francisco. Me gustaría, hacerle una preguntita. Porque mucho se habla del tema del adoctrinamiento lingüístico, pero yo creo que aunque hay un punto en común entre quizás las principales comunidades, ¿no? Entre el País Vasco, entre Cataluña y en Galicia, quizás sean las tres donde más fuerza o más expresión pueda tener este
este tema, aunque sabemos que tanto Valencia como Baleares, aunque Baleares ahora, hubo un cambio importante en las últimas semanas, donde ya las clases se empiezan a dar en castellano, donde no tiene el por qué dar las clases en mallorquín, ¿no? En su punto de visión, digamos así, ¿usted ve que los casos entre provincias son idénticos o cada uno trata de hacer este tipo de adoctrinamiento a su manera? Bueno, yo creo que en el caso de Valencia y Baleares, que estábamos comentando, pues es un adoctrinamiento que ha venido impulsado desde Cataluña. Es decir, la fuerza motriz viene desde Cataluña. Durante muchos años la cosa no funcionó, a pesar de todos los esfuerzos que hacía la Generalitat de Cataluña. En Valencia, por ejemplo, pues yo recuerdo que había un semanario que editaba la Generalitat, que se llamaba El Temps, que lo subvencionaba la Generalitat, y este semanario en Cataluña pues lo teníamos todos los centros. En todos los centros aparecía allí cada semana o cada mes, no recuerdo cuándo se editaba, en la biblioteca del instituto aparecían muchos ejemplares para que los alumnos cogieran, y en todos los centros, no solamente educativos, sino sanitarios que dependieran de la Generalidad de Cataluña, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, porque esta revista se editaba en Valencia. Se editaba en Valencia con el dinero que ponía la Generalitat de Cataluña. Hacían cursos a los que se invitaba a profesores de Valencia, se procuraba que los interinos fueran valencianos, y durante mucho tiempo el gobierno regional valenciano pues fue intentando mitigar esta situación, hasta que al final pues la cosa pues se dejó las manos libres a la Generalidad para que dispusiera lo que quisiera en Valencia, y luego también en las Baleares, ¿no? Porque en las Baleares, pues en fin, hay que recordar que cada isla prácticamente tiene una variedad dialectal diferente, y todas prácticamente han sido eliminadas para imponer el catalán de Barcelona, el catalán de Pompeu Fabra, que a su vez pues fue una normalización que se hizo a finales del siglo XIX, eliminando, digamos, pues todas las variedades que había en Cataluña. Es decir, que yo creo que la fuerza motriz de todo esto está en Cataluña, y que ciertamente, como ha señalado, pues las cosas están empezando a cambiar en Mallorca, en Valencia también, pero mientras la cosa no cambie en Cataluña, tenemos el riesgo de que se produzca una involución en estos pequeños avances que se están produciendo. Por consiguiente, yo creo que aquí el huevo de serpiente está en Cataluña, y mientras no se destruya, pues será muy complicado que todos estos temas pues vuelvan por sus vuelos, por donde nunca debieron salir. Sí, bueno, yo quiero hablar y decirle que, bueno, bienvenido desde luego a nuestro amigo disidente, activista, Francisco Oya. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que ha estado hablando de ese estado que muchísimos españoles sentimos como ausente en Cataluña. ¿Qué es lo que ha hecho, para error de los separatistas, que sigamos sin romper lazos con Cataluña? Es decir, España hemos visto que se ha portado tan mal con los españoles de Cataluña que ha conseguido que sigamos teniendo esos lazos. Si llega a ser al revés, es decir, si desde España luchamos y no hay manera, pues al final estos catalanes no lo han conseguido, precisamente por gente como Francisco Oya, y por ver cómo muchísimos catalanes españoles han estado luchando por el sentido común y la sensación de que España central les está fallando. Porque, como decía Francisco, si desde Madrid se decidiera que esto se corta, se corta. ¿Por qué? Pues porque no se cumplen las leyes ni las normativas. Es decir, Cataluña está en manos de unos individuos que incumplen la ley. Yo lo que quería preguntarle, bueno, a Francisco, sobre todo le hemos traído por la noticia de que en Gerona había el caso de un instituto en el que la X profesora había obligado a hablar catalán, que además bajaba nota, los alumnos se habían quejado.
es un caso, pero naturalmente es un caso entre muchos, porque seguramente, y eso le quiero preguntar a Francisco, hay muchos más casos en este sentido. En tu experiencia laboral, ¿has visto casos o has oído casos de profesores eso que obligan, que bajan nota, etcétera, etcétera? Y la otra pregunta es, ¿tú crees que vamos a peor o vamos a mejor? En el sentido de que estos casos se denuncian más, empieza a haber una rebelión de los alumnos, de los padres no digo, porque los padres tienen tanto miedo que no se atreven, pero afortunadamente los alumnos, sobre todo si son adolescentes, son lo suficientemente rebeldes como para chafarles un poco el plan a los totalitarios. Es decir, mis dos preguntas son esa. Casos como este que ahora ha habido en Gerona, ¿conoces más? Danos tu opinión y, sobre todo, eso, ¿vamos a mejor o a peor? Pues mira, casos como este hay muchísimos, desde hace muchísimos años, pero que habitualmente pues no salían en los medios de comunicación. Este, por cierto, pues ha salido porque ha sido la propia profesora quien lo ha destapado, tal vez pensando que de esta manera va a conseguir cierto apoyo o cierta ayuda por parte de las altas instancias. No lo sé, habría que preguntarle a ella. Pero casos así conozco muchísimos. Concretamente, pues yo estuve hace unos 20 y pico años en un instituto que estaba cerca de Manresa, lo que se llama la Cataluña profunda, porque claro, cambia bastante la situación en lo que es Barcelona y su entorno a el interior de Cataluña, ¿no? Entonces, en el interior de Cataluña la situación que es más dura, si cabe, habitualmente en los centros, que en Barcelona y alrededores, ¿no? Y entonces, pues bueno, comprobé que a los alumnos, sobre todo el bachillerato ya, que se empeñaban en hablar en español, en hacerles preguntas en español a los profesores, pues había una serie de profesores que los miraban mal, hablaban mal de ellos en las evaluaciones, comentando pues esto, y tenían tendencia a bajarles la nota y en ocasiones a suspenderlos ya directamente, de un modo digamos, no muy justificado, en mi opinión, ¿no? Entonces, esto ha sido el pan nuestro de cada día en muchos centros, sobre todo, repito, en el interior de Cataluña, dependiendo también del grado de fanatismo que hubiera entre el profesorado. Porque, claro, tampoco podemos decir, a veces se piensa desde fuera de Cataluña que todos los profesores en toda la enseñanza catalana pues son separatistas. No es así, no todos lo son, ni mucho menos. Yo calculo que tendremos un 60% de separatistas aproximadamente, pero el 40% no lo son. Pero claro, no se atreven a denunciar estas cosas, ni se atreven a, de alguna manera, a señalarse porque conocen perfectamente el riesgo que tienen. Les pueden caer sanciones, les pueden caer pues una serie de problemas laborales y personales que lógicamente pues no están dispuestos, no se sienten con fuerzas para asumir, ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, esto ha sido el pan nuestro de cada día durante muchos años. La diferencia es que ahora desde el Procés, básicamente, todos estos casos salen en la prensa. Cuando hay alguien que los destapa, que puede ser pues un profesor o puede ser alumnos o puede ser los padres, pues la prensa ahora sí que lo refleja. Entonces, de alguna manera, yo creo que estamos mejor que hace 20 años en ese sentido, porque estas cosas ya salen a la luz, ya se destapan y ya se crea pues una reacción, no lo suficientemente fuerte, pero bueno, una reacción en parte de la población de rechazo ante estas cosas. Y sobre todo en el caso de los alumnos, se está produciendo ya un hartazgo considerable por la imposición del catalán. Porque, claro, hay que tener en cuenta que el catalán y una educación en catalán, igual que en gallego, igual que en vasco, no deja de ser una educación en una lengua muy limitada, en una lengua minoritaria de ámbito regional, que en cuanto sales de la región, y muchas veces en ciertos ámbitos de la región también, pues ya no te sirve para nada. No tiene, digamos, ninguna importancia como medio de comunicación importante. Entonces, el ser sometido
a una educación con unas perspectivas pues tampoco glamurosas y tampoco interesantes, pues produce mucha frustración en muchos alumnos, incluso en los que son de lengua materna catalana, que esto es una cosa muy curiosa, porque estamos observando, bastantes compañeros me lo comentan, que se produce un rechazo, pero no solamente los alumnos que son de lengua materna española, sino los propios alumnos de lengua materna catalana, que están hartos ya de esta imposición absolutamente abusiva y sin ningún sentido de la lengua regional. Imposición de la lengua regional que, por otra parte, los propios responsables políticos de la Generalidad, ninguno elige para sus propios hijos, porque aquí hay una hipocresía espectacular. No hay ni un solo político, ni un solo representante político en cualquier nivel que elija la inversión lingüística para sus hijos. Pujol llevaba a sus hijos a las Teresianas de Barcelona, Mas los llevaba al colegio Aula, Montilla los llevaba al Instituto Alemán, en cualquier sitio donde no los machaquen con la lengua regional, ¿no? Entonces, por este lado, francamente, bueno, yo tengo tendencia por naturaleza a ser optimista, porque si no, ya estaría bastante frustrado aquí en Cataluña, pero objetivamente creo que la situación es bastante mejor, a pesar de todo, ahora que hace unos 15 o 20 años. Muy bien, ¿quién quiere preguntar? ¿Alguien quiere? Beatriz, ¿no te he presentado? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. No, yo tenía en duda el tema este de cómo lo estaban llevando los padres, pero bueno, es lo que acaba de Francisco comentar, ¿no? Porque, a ver, me extraña mucho que los padres no se posicionen, ¿no? Porque, bueno, habrá padres que estén a favor de que se le instruya en esa lengua, pero bueno, pues habrá muchos que no. De hecho, yo, por ejemplo, soy hija de Guardia Civil y mi padre se tuvo que ir solo a vivir al País Vasco porque ya teníamos una cierta edad y no podíamos irnos porque no sabíamos el euskera y nos tuvimos que quedar en Granada viviendo, donde vivía yo antes. Entonces, habrá muchos casos de padres, ¿no?, que tengan situaciones terribles y bueno, era simplemente pues eso, que me llama la atención que no haya más repulsa, ¿no?, haya más movilización en torno a padres, ¿no?, como está pasando también, pues a lo mejor con el adoctrinamiento de género, ¿no?, como el miedo, ¿no?, que ha comentado usted, ¿no?, el miedo a las represalias, puede ser. Y bueno, era simplemente eso. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que en realidad oficialmente tampoco te dejan elegir en Cataluña, es decir, ya automáticamente se aplica la inversión lingüística a todo el mundo, con lo cual si un padre dentro de la escuela pública pretende que a su hijo le den pues el mínimo de materias en lengua española, se ve obligado a pedirlo, a solicitarlo, a señalarse, a hacer escritos, a entrevistarse con el director, que normalmente todo es en vano, y finalmente pues a poner una querella, a poner una demanda contra la Generalidad de Cataluña, que por norma general, pues aunque se gane, tampoco tiene efectos prácticos, como hemos visto, porque en Cataluña no se cumplen las sentencias. Entonces, claro, la situación es muy dura y hace falta tener pues un gran espíritu combativo para intentar reclamar los propios derechos. Volvemos a lo de siempre. Si no hay una intervención del Estado, si no hay un apoyo del Estado, pues esto es muy difícil de que salga adelante pues la petición de los derechos lingüísticos de la población catalana, que es mayoría además, porque hay que decir que el catalán no es que sea una lengua minoritaria a nivel de toda España, es que es una lengua minoritaria dentro de Cataluña. Hay solamente un 36% de la población catalana que utiliza el catalán habitualmente y que lo tiene como lengua materna. La mayor parte de la población
tiene el español como lengua materna, dejando de lado pues los contingentes de población extranjera. Entonces alguien se podrá preguntar, bueno, entonces ¿cómo es que se sigue votando o siguen saliendo los partidos separatistas como mayoría? Bueno, pues básicamente por el sistema electoral que tenemos, que hace que se necesiten muchos más votos para conseguir un diputado o un concejal dentro de la provincia de Barcelona y Tarragona que en Lérida o en Gerona. Entonces, gracias a esto, pues una minoría de la población, especialmente los sectores más fanatizados, pues pueden imponer su visión de las cosas y sus planteamientos políticos a la mayoría de la población. José Luis, ¿tú querías preguntar algo? Adelante. Sí, a ver, brevemente, don Francisco. Dado su conocimiento y experiencia en el tema, a la hora de tratar de entender este fenómeno, que no deja de ser un fenómeno que viene de alguna forma castigando a toda la juventud catalana, fundamentalmente, ¿qué pesa más en el origen? ¿El componente económico de todo el negocio que puede generar esto y todos los recursos que moviliza, o realmente responde a un sentimiento independentista que pueda existir y que haya ganado mucho terreno? O quizás, como ha indicado que al final son sus hijos, o sea, los políticos llevan a sus hijos a otros centros y tal, estos se benefician económicamente y realmente utilizan el señuelo del tema independentista para lucrarse ellos. Es decir, ¿es un negocio al final todo esto o qué es? Bueno, hay de todo un poco, pero básicamente la enseñanza en Cataluña es una forma de hacer avanzar la agenda separatista. Es decir, ellos tienen muy claro que para que la población desee una independencia de facto del resto de España, pues tiene que producirse una separación absoluta a nivel psicológico, a nivel afectivo, y para ello, pues, hace falta manipular la historia, básicamente, y enseñarles una historia absolutamente absurda, en la cual pues siempre el Estado español es malvado y procura explotar y abusar de los catalanes desde la Edad Media, como mínimo, y luego pues imponer una lengua minoritaria que evidentemente pues les impide comunicarse con la población del resto de España. Entonces, dejando de lado otras cuestiones, yo creo que lo básico aquí es conseguir que la población catalana se sienta absolutamente ajena a la población del resto de España. Y para eso hay que imponer una lengua minoritaria y para eso hay que manipular la historia. Entonces, claro, esto es una situación que no pasa en ningún país de nuestro entorno. Esto pues también tendríamos que tenerlo claro y también deberían tenerlo claro pues los políticos que gobiernan el conjunto del Estado, que gobiernan pues el conjunto de España, ¿no? O sea, en ninguna parte de Europa, en ningún país del mundo, en realidad, es obligatorio la enseñanza en una lengua regional que no es la lengua oficial de todo el Estado. No pasa esto en ninguna parte. Bueno, y de hecho no hay ningún país europeo. Tengan en cuenta una cosa. Hay más de 600 lenguas en toda Europa. Lenguas minoritarias, algunas mucho más que el catalán, pero también con su dignidad de lengua. Más de 600. Pues que yo sepa, solamente en el caso de España, estas lenguas minoritarias son oficiales, son cooficiales. Entonces, pues bueno, la forma de que el estudio de la lengua catalana o el uso de la lengua catalana no lleve aparejado, digamos, una agenda separatista y no sea un instrumento para la secesión, que es como se está empleando
desde siempre, desde los principios de la transición, pues para esto la única forma es volver otra vez a la situación que había antes, que es la que existe en cualquier país de Europa, y es el hecho de que las lenguas regionales, evidentemente, pues hay todo tipo de facilidades para que la gente las hable, si las quiere, si lo quiere hacer, pero en ningún caso que se consideren lenguas oficiales. Yo creo que es la única solución para el gobierno que desea aplicarla. Cisco, le gustaría plantear una pregunta que creo que es interesante también para quien nos escucha. O sea, ¿cómo es? Porque nosotros acompañamos y sabemos un poco por las noticias y por la cercanía que tenemos de lo que pasa, pero ¿cómo es su día a día? O sea, peleando muchas veces con poca gente en esta batalla en contra, digamos, la marea fuerte que es el lingüismo catalán. O sea, ¿cómo es? ¿Usted le insultan? ¿Son agresivos? O sea, ¿la gente puede dialogar? O porque muchas veces da la sensación un poco dictatorial de que en Cataluña o en País Vasco o en Galicia a lo mejor no tanto, pero en Cataluña o País Vasco da un poco esa sensación de que tú no puedes hablar, de que tú no puedes decir, que si dices la gente te insulta. ¿Es así en realidad? Bueno, yo en estos momentos, hace un tiempo que ya me retiré de las aulas, que me jubilé, con lo cual en estos momentos no estoy viviendo la situación de modo directo. La conozco pues por los testimonios de compañeros míos que siguen en activo, ¿sí? De todos modos, la situación en los institutos, hay que decir que se ha ido degradando con el tiempo. Al principio, cuando yo pues entré en la enseñanza en el año 84, pues bueno, había gente que daba las clases en catalán libremente y los que no queríamos, pues en principio no se nos presionaba. Todo esto fue cambiando. Todo esto fue cambiando poco a poco. Y en los últimos tiempos, pues ya realmente hace falta ser muy decidido, una persona muy decidida y tener bastante valor para oponerse a la imposición lingüística y seguir dando tus clases en castellano. Alguna gente lo hace, pero cada vez menos, Y sobre todo hace falta pues mucha entereza para, de alguna manera, dar una visión de la historia, los que son los profesores de historia, diferente a la oficial, que se da desde las altas instancias, ¿no? Entonces, por lo demás, las situaciones varían mucho de un centro a otro. Yo me he encontrado de todo. La verdad es que si hago, digamos, un repaso de toda mi experiencia como profesor en diversos centros públicos catalanes, pues he encontrado en algunos sitios, pues bueno, que no se han metido conmigo y que me han dejado, digamos, desarrollar la enseñanza respetando mi libertad de cátedra, en cuanto a la lengua, en cuanto a los contenidos. Y otros, especialmente el último que estuve, en el Instituto Juan Boscán, donde el director era un auténtico fanático, y pues bueno, desde el principio se dedicó a acosarme laboralmente. Entonces, en estos casos, la administración siempre se pone de parte de estos directores fanáticos, pues de estos jefes de estudios fanáticos, y el resto de compañeros, pues por norma general, pueden, digamos, de alguna manera animarte a nivel personal, pero no son capaces tampoco de intervenir porque saben que este es un tema en el que tienen muchísimo a perder. Entonces, pues bueno, contestando a su pregunta, varía mucho las cosas de un centro a otro, pero en general la situación se ha ido degradando cada vez más. De acuerdo. Bueno, Nanda creo que quería comentar algo, que tenía una pregunta para hacer, que está también. Nanda es de Málaga, se ha unido hace poco a nosotros.
Yo, a pesar de la voz que tenía, primero agradecer a Francisco su valentía y decirle y recordarle cuántas veces te habrás acordado, Francisco Oya, de esa frase que dijo nuestro antiguo presidente del gobierno, Aznar, relativa a que hablaba el catalán en la intimidad. ¿Cuántas veces te habrás acordado del daño que ha causado esa broma? Porque al fin y al cabo él lo dijo como una broma. Y después insistir mucho, que yo creo que lo tenéis muy claro y por ello os lo agradezco, que impedir a nuestros niños hablar español es impedirles el ejercicio de un derecho constitucional, porque muchas veces se nos olvida que no solo el español es un deber conocerlo, es un deber, además de un derecho, con lo cual le estamos privando de un derecho constitucional. Ahora que se les llena a los políticos tanto la boca cuando hablan de la Constitución y de los límites de la Constitución, ¿cuántas veces habría que destacar esta previsión de la Constitución española, en la que se establece que no es solo un derecho, sino también un deber? Y nada, te mando un abrazo, muchas gracias por tu valentía y que contamos contigo en Educadores contra el Adoctrinamiento, porque sabemos que impedir conocer su lengua, impedir hablar en su lengua, es también un tipo de adoctrinamiento que mutila a los niños y les limita en sus proyectos de futuro y en sus posibilidades de estudios de todo tipo, pero estoy pensando en estudios a nivel internacional, por ejemplo. Bueno, pues esas eran mis apreciaciones. Francisco, un abrazo. Pues muchísimas gracias, María Fernanda, y bueno, completamente de acuerdo contigo, pero yo además añadiría algo. Y es que el hecho de inmersionar obligatoriamente a los niños en una lengua regional que no es la suya propia, les perjudica muchísimo, en el sentido de que a un sector considerable les produce un fracaso escolar. O sea, esto es una cosa que ya está, demostrada por algunos estudios independientes que se han hecho, y que, por cierto, ninguno de ellos ha sido pagado por la Generalitat. O sea, cuando se empezó a aplicar la inversión, lo que hace un gobierno responsable, tanto a nivel de Cataluña, de la región, como del conjunto de España, es hacer un estudio sistemático de los resultados de ese proceso de inmersión lingüística. A ver si esto realmente es adecuado o si perjudica a los niños. Y realmente al sector de chicos que tienen menos recursos a nivel social y a nivel, pues, en fin, de sus propias capacidades, pues realmente la inversión les perjudica muchísimo y en algunos casos les produce un fracaso escolar que realmente les deja en una situación de absoluto desamparo. Esto, bueno, por ejemplo, el cantador Poveda, que es un muchacho que se educó en Santa Coloma, lo comentaba en una entrevista, ¿no? Que a partir de cierto momento, cuando yo estaba en primaria, empezaron a darnos todas las clases en catalán y yo desconecté. Desconecté y bueno, ya lo suspendí todo. Esto nos encontramos los profesores con muchos casos. Sí, hay alumnos pues que tienen más capacidad, que tienen más ganas, que son capaces de superar el obstáculo que les supone, una lengua en la enseñanza que no es la suya, pero otros no. Y esos pues se les condena al fracaso escolar, aparte de otras cuestiones, de ser condenados a no poder realmente al final pues salir de su propia región, porque no dominan ni siquiera la lengua oficial del Estado a nivel escrito y a nivel cognitivo importante, ¿no? Entonces, pues lo que se está haciendo es perjudicar conscientemente a un gran sector del alumnado y llevándolo al fracaso escolar. Y esto, es el precio que los señores que gobiernan Cataluña
consideran adecuado para poder alcanzar algún día la secesión. Son las víctimas colaterales que no les importan en absoluto, como ya han demostrado muchísimas veces por activa y por pasiva. Muchas gracias. En la radio ocurre esto, el tiempo manda y muchas preguntas se han quedado en el tintero. Por eso agradecerle, Francisco, su presencia en sus palabras en este espacio de ECA y esperamos poder contar con usted en sucesivas ocasiones. Muchísimas gracias. Un placer y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias también a todos nuestros compañeros y ahora, sin más dilación, vamos a pasar a la guinda de nuestra tarta, que es el comentario, la reflexión que hace Beatriz Montes. Adelante, Beatriz, cuando quieras. Como buena española, hoy quiero hacer mención a cómo nació nuestra lengua, el castellano, el español. En un valle riojano, entre frondosos bosques perdido, había un majestuoso monasterio, cuyo nombre no cae en el olvido. Cerca de San Millán de la Cogolla, en plena época de ebullición, los monjes del monasterio de Suso estudiaban con devoción, y fue allí, en sus escritorios, donde con delicadeza escribieron los códices de una inmensa belleza. Varios años transcurrieron, allá por el 1900, cuando unos investigadores hicieron un gran descubrimiento. Analizaron unos manuscritos, no solo en latín escritos, otra lengua allí se plasmaba, que sería el origen de nuestra lengua castellana. Así surgió el romance, lengua vulgar de los campesinos, que por hablarla el pueblo llano tuvo luego un gran alcance. Los reyes católicos Fernando e Isabel propiciaron un acontecimiento grandioso y singular, cuando varios siglos más tarde al castellano le hicieron la lengua oficial. Y tras el gran descubrimiento de las tierras americanas, por siempre unidos quedamos gracias a nuestra lengua con nuestros hermanos hispanos. En España los españoles nos da una identidad que ni los molinos del Quijote deberían olvidar. También en esta gran nación podemos encontrar otros modos de comunicación que resulta muy original. Son los llamados dialectos, una variedad regional. Así lo mismo tenemos el gallego, el vasco o el catalán. Y a mí, querido oyente, no me molesta en absoluto que me despidas diciendo adeus, agur o gabón. Yo tan solo pido a los dirigentes que defiendan lo español. Y no quisiera finalizar sin hacer una debida atención a un modo sutil de adoctrinar con el lenguaje inclusivo que se ha colado en nuestra mente con disimulo y sigilo. No es una moda pasajera o una manía cambiante el hecho que tantas personas hablen de un modo espeluznante. ¿No es verdad, querido oyente, que uno no sabe si reír o llorar cuando escucha hablar de los niños, las niñas y les niñes como si fuese lo más normal? Que ya no se puede decir políticos, sino clase política, alumnos, pero sí alumnado. No es por hacer una crítica, pero me parece de lo más alocado. Dejemos nuestro género neutro, que bien útil nos ha sido, sin que nuestras antepasadas por ello se hayan ofendido. Y aunque es verdad que suena chiste toda esta situación, no debemos descuidarnos y sí tener precaución, porque por medio de este lenguaje el género se introduce en la educación. Adoctrinamiento se llama a esta situación. Cuando el lenguaje transforma el pensamiento de toda una nación, nos encontramos de facto en una gran manipulación. En fin, querido oyente, podríamos seguir hablando de esta ingeniería social, pero ya me despido con mi español habitual. Un saludo y hasta la próxima cita. Magnífico, despampanante, grinda del pastel, Beatriz, muchísimas gracias. En forma de poesía, maravilloso, maravilloso. Y bueno, ¿qué nos queda? Pues recomendaros un par de libros, que los libros no muerden. Primero, uno de Alicia Beatriz Montes Ferrer, que acabamos de escuchar, titulado Frente a la ideología de género, educar en la libertad desde la infancia. Y el segundo libro, que siempre lo recomendamos porque es es un básico, lo deberías tener todos, es ¿sabes lo que están enseñando a tu hijo en el colegio?
de ECA y Hazte Oír. Y, en fin, nada más, el contacto, por si queréis hablar con nosotros, es contraeladoctrinamiento@gmail.com o bien un WhatsApp al teléfono 611 09 88 36. Solo WhatsApp, no llamadas. Nada más, solo nos queda despedirnos, mandándoos un fuerte abrazo, pidiéndoos que nos sigáis, que sigáis al tanto de todo lo que está pasando en el adoctrinamiento en España y en el mundo, gracias al espacio de ECA Son Nuestros Hijos, que volverá el próximo jueves a las 5 de la tarde, aquí en Multicanal Radio. Y como ya sabéis y siempre decimos, dejad en paz a los niños.